Bien, amados hermanos, que el Señor nos bendiga. Tengo nuevamente el privilegio de poder compartir la palabra del Señor y les invito a que abran la carta a los Gálatas, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 15 al 21, aunque en este sermón me voy a enfocar específicamente en el versículo 16, una doctrina que se levanta allí. Pero leamos desde el versículo 15 hasta el 21 de Gálatas, capítulo 2. Dice la palabra del Señor: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Hermanos, esta porción en la carta es una porción muy importante porque nos da el argumento sólido del apóstol Pablo para poder defender su ministerio, su autoridad y específicamente el evangelio que él predicaba. En esta porción claramente vemos que condena todo tipo de pecado, todo tipo de práctica, de enseñanza que enseña o que transmita la idea de que alguien puede ser justificado por las obras de la ley. Pablo enseña que justamente por la fe en Cristo Jesús. Y hay dos temas principales que se levantan en esta carta. Por un lado, la justificación a través de Cristo Jesús, y por otro lado, la vida espiritual o la vida cristiana, que es la consecuencia de que alguien ha sido justificado. En nuestro sermón anterior empezamos a ver la importancia de la justificación y empezamos a observar que esa importancia se deriva específicamente de lo que implica la justificación. La justificación implica de que todos nuestros pecados son perdonados por la gracia del Señor. Todos nuestros pecados son perdonados por la obra de Cristo Jesús. Pero también implica que nosotros somos declarados justos delante de los ojos del Señor, delante de los ojos de Dios, no por nuestras propias obras o justicia, sino por la justicia de Cristo que es imputada en la vida del creyente. Y habíamos visto esto a lo largo de la carta a los Romanos, justamente en el capítulo 5, versículos 18 y 19, la Escritura enseña lo siguiente: así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para los hombres. Porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, la palabra enseña claramente que por la obra de Cristo Jesús, por esa obra de obediencia en rescate de su pueblo, esa obra le permite a los pecadores ser perdonados de sus pecados y también ser declarados justos delante de los ojos de Dios. Pero hermanos, ahora surge una pregunta, y la pregunta es: ¿cómo un pecador puede ser justificado? Si es por la obra de Cristo Jesús, ¿cómo alguien puede llegar a obtener esto? ¿Cómo tus pecados pueden ser perdonados? ¿Cómo Dios puede verte a ti como alguien justo y no culpable? ¿Cómo tú puedes alcanzar esa justificación que Dios otorga a través de Cristo Jesús? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el apóstol en Gálatas capítulo 2, versículo 16 nos declara claramente cómo alguien puede alcanzar la justificación que Dios otorga a través de Cristo Jesús. Leamos nuevamente Gálatas 2:16, que dice lo siguiente: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley,
puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo nos declara que el hombre alcanza la justificación delante de Dios únicamente por medio de ¿qué? De la fe puesta en Cristo Jesús. Es la única forma en la cual el hombre puede alcanzar la justificación. Pero también hay algo muy importante en este pasaje, y es lo que yo quiero notarles en este sermón, que Pablo nos enseña también, aparte del camino correcto, que hay un camino incorrecto por medio del cual los hombres intentan, pretenden o aspiran a alcanzar la justificación. Y ese camino incorrecto, ¿cuál es? Es las obras de la ley. Pablo declara en primera instancia que hay un camino incorrecto. Y este camino incorrecto no solamente le recuerda a Pedro, luego de esa conversación, luego de esa disputa que tuvo con él, sino que también le recuerda a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, que el camino de las obras de la ley no es el camino para alcanzar la justificación. Pero también nos recuerda el día de hoy a su iglesia que toda persona, todo pecador, no puede ser justificado por medio de las obras de la ley. Así que este sermón lo he titulado El camino incorrecto para ser justificados. Y lo que quiero abordar es justamente esta doctrina que el apóstol Pablo presenta en el versículo 16. Al final dice: puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie, absolutamente nadie será justificado, ni judío ni gentil, será justificado delante de los ojos de Dios por las obras de la ley. Así que quiero explicar esta doctrina haciéndole 4 preguntas a esto. Lo primero que quiero ver y plantear es: ¿qué son las obras de la ley? Segundo, ¿por qué las obras de la ley no pueden justificar? Tercero, Dios reveló que las obras de la ley no pueden justificar. Y cuarto, ¿por qué los hombres intentan alcanzar la justificación por las obras de la ley? Así que, hermanos, empecemos con nuestro primer punto, la explicación de esta doctrina. Pablo dice claramente que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Y planteamos nuestra primera pregunta: ¿qué son las obras de la ley? ¿Qué es realmente lo que Pablo está diciendo cuando dice las obras de la ley? Hermanos, en un sentido sencillo de definición, las obras de la ley son las acciones que alguien hace ante un mandato o una ley. Son las acciones que tú haces teniendo una ley delante de ti. Por ejemplo, hace poco tuvimos la oportunidad de ejercer nuestro voto para elegir un presidente. Eso fue un mandato para todos los ecuatorianos que tienen cierta edad. Es un mandato, es una ley. La obra de esa ley, ¿cuál es? Ir y votar. Allí estamos cumpliendo las obras de la ley. Allí estamos cumpliendo lo que esa ley demanda. Ahora, en el contexto de Gálatas y de toda la Biblia, necesitamos entender qué significa específicamente las obras de la ley. Y en un sentido específico, Pablo se está refiriendo a todas esas obras que los Gálatas y los falsos maestros estaban abrazando y enseñando, en este caso los falsos maestros, acerca de leyes ceremoniales que tenían que ver con el antiguo pacto. Pablo se está refiriendo en un sentido específico, en Gálatas, a las obras ceremoniales que los falsos maestros y los hermanos de la iglesia de Galacia estaban abrazando, que pertenecían al antiguo pacto. Ahora, note esto en algunos versículos de Gálatas. Por ejemplo, Gálatas 4, versículo del 9 al 10. Vamos un momento a Gálatas 4, versículo del 9 al 10. Dice la Escritura: pero ahora conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios. ¿Cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Note el versículo 10. Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Ahora note Gálatas 5, versículo del 2 al 3. Gálatas 5, versículo del 2 al 3. Mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará.
Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. En un sentido específico, Pablo se estaba refiriendo a aquellas leyes ceremoniales que pertenecían al antiguo pacto y que los falsos maestros estaban imponiendo para que ellos puedan tener una justificación delante de Dios. Como dice un comentarista, Robert Rapa, dice lo siguiente: la práctica de la legislación mosaica, que consiste en la circuncisión, la observancia del sábado y los días festivos y restricciones dietéticas como medio de ventaja soteriológica, esas son las que ellos estaban abrazando. Pero hermanos, en un sentido bíblico general, las obras de la ley implica también todas las demandas que Dios hace sobre los pecadores. Absolutamente todas las demandas que Dios hace sobre los pecadores. Y esto nace específicamente de la ley moral del Señor, y luego vemos las leyes ceremoniales y las leyes civiles. Entonces, en un sentido, las obras de la ley general abarca todo lo que Dios demanda de los hombres. Por ejemplo, en Romanos 3:20 afirma esta realidad. Romanos 3:20 dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Es decir, alguien entiende que es pecado porque Dios ha declarado que eso es pecado, ley moral y también muchas cosas que conllevaban a la ley civiles y ceremoniales. Entonces Dios está diciendo claramente que por las obras de la ley, por ninguna obra, por ningún acto de la ley dada por Dios, el hombre puede ser justificado delante de Dios. Pero sabiendo que esto es una realidad, hermanos, alguien puede preguntar, alguien puede tener la inquietud siguiente: si las obras de la ley no me permiten alcanzar la justificación, escuche esta pregunta: ¿por qué el arrepentirse y creer que son mandamientos dados por el Señor Jesucristo y enseñados por sus apóstoles sí me permiten alcanzar la justificación? Piense, si Pablo claramente está diciendo ninguna obra de la ley va a justificarte, ninguna obra de la ley, surge una pregunta: si el arrepentimiento y la fe son mandatos del Señor, ¿por qué eso sí me concede la justificación delante de los ojos del Señor? ¿Por qué eso sí me concede el poder tener el arrepentimiento, poder tener la nueva vida en Cristo, ser renacido por la gracia del Señor? Al menos creo que hay dos respuestas sencillas a esto. Primero, porque son mandatos del Evangelio. Son mandatos del Evangelio que descansan en la obra y persona de Cristo Jesús y no en nosotros. Son mandatos dados directamente del Evangelio que descansan ¿en quién? En la persona de Cristo Jesús, en lo que Cristo hizo. Nos arrepentimos bíblicamente y somos perdonados nuestros pecados porque hubo alguien que murió en nuestro lugar y dijo: consumado es. Toda nuestra deuda quedó cancelada. Creemos también y confiamos en el Señor Jesucristo, porque es una obra que clarifica, que afirma la verdad y la poderosa obra de Cristo Jesús en rescate de su pueblo, en rescate de la condenación. Pero en segundo lugar también entendemos que son mandatos dados por Dios, pero a la vez son regalos dados por Dios. El arrepentimiento y la fe son mandatos de Dios, pero también son regalos dados por Dios a los pecadores en su soberanía. Por ejemplo, la fe. Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracias habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino de ¿quién? Don de Dios. Y en Timoteo, capítulo 2, del 25 al 26, dice lo siguiente: corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Versículo 26 de 2 Timoteo capítulo 2. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él, para hacer su voluntad. Así que tanto el arrepentimiento como la fe son obras que descansan en Cristo Jesús y a la vez son dadas por Dios mismo. Y Dios demanda que todos los hombres
se arrepientan y crean. Y estas declaraciones, este mandato que Dios da, sí nos concede la justificación. Pero como hemos visto, Pablo se está refiriendo a las obras de la ley, es decir, la amplitud de lo que uno puede conocer como el resumen de los mandamientos del Señor, como es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo. Y eso incluye también el bautismo, la cena del Señor, la participación de los medios de la gracia. Ninguna de estas obras le concede al hombre el ser perdonado, el alcanzar la justificación. Pero ahora planteemos nuestra segunda pregunta. Si estas son las obras de la ley, la pregunta es, ¿por qué las obras de la ley no pueden justificar? ¿Por qué realmente las obras de la ley no pueden justificar? Bueno, hay dos cosas que quiero mostrarles aquí. Y la primera es que no hay un problema en la ley en sí. No es por la naturaleza de la ley en sí. No es porque la ley tenga algo malo en sí. La ley de Dios es buena y perfecta. Y ella demuestra el carácter de Dios, informando y obligando a los hombres, a todos los hombres, a cumplirla. Romanos 7, versículos 7 hasta el 12, dice lo siguiente. Voy a leer solamente el 7 y finalmente el versículo 12, Romanos 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Pablo responde, de ningún modo. Y en el versículo 12 dice, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley de Dios es santa, justa y buena. No hay un problema en sí en la ley del Señor, porque ella es santa, justa y buena. Además, hermanos, nosotros necesitamos recordar que nuestros primeros padres, Adán y Eva, antes de pecar, ¿qué tenían ellos? La ley como una declaración de justicia delante de Dios. Delante de los ojos del Señor ellos tenían la ley. Y si ellos quebrantaban el mandamiento del Señor, que era un mandamiento dado positivamente, cuando le dice no comerás, ¿qué iba a pasar con su justicia? Iba a ser quebrada y pasaban a ser culpables, condenados y merecedores de la muerte. En Génesis capítulo 2, del 16 al 17 dice, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Nuestros padres, nuestros primeros padres, antes de pecar contra el Señor, tenían la ley en su corazón y era la norma de vida justa delante del Señor. De tal manera que si ellos quebrantaban el mandamiento dado de forma positiva por parte del Señor, ellos pasaban de una vida justa a una vida condenable, pecadora delante del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice claramente acerca de la ley en Gálatas 3:12. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Si nuestros primeros padres se mantenían en su obediencia, ellos iban a mantener su vida en comunión ¿con quién? Con el Señor. Pero por causa de que ellos quebrantaron el mandamiento, quebrantaron lo que Dios había impuesto sobre ellos, ¿qué pasó sobre ellos? Murieron. Porque la ley no es de fe, sino el que las hace vivirá por ellas. Pero hermanos, también hay algo muy importante que notar. Nuestro segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, aunque nació en un mundo de pecado, Él vivió bajo la ley. La cumplió. Y para Él no era un terror, para Él era un deleite. Y la ley a Él no lo acusaba como a nosotros nos acusa el día de hoy, sino que para Él resaltaba la justicia que Él tenía. Cristo vivió, nació bajo la ley. Esto es lo que la Biblia enseña a lo largo de la Escritura. Y lo hizo. Nació y vivió bajo la ley para poder justificarnos a nosotros. Miren dos pasajes, Romanos 5, 19. Romanos 5, 19 dice lo siguiente. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos.
¿Cuál obediencia? ¿A qué estaba obedeciendo Cristo Jesús? Estaba obedeciendo al Padre, correcto. Pero ¿en qué estaba o en qué términos estaba obedeciéndolo? Estaba obedeciendo los mandatos dados por el Señor. Él vivió, nació, Él vivió para hacer la justicia de su pueblo. Y Gálatas capítulo 4, del 4 al 5, nos declara también esta verdad. Gálatas 4, del 4 al 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Él nace bajo la ley, ¿para qué? Para poder salvar a los que están en condenación de la ley. Entonces vemos aquí, hermanos, que la ley no es mala. El problema no está en la ley. El problema no está en la santa y bendita y justa palabra del Señor, la ley del Señor, sino que el problema está en otro lugar. ¿Y sabes en dónde está el problema? El problema está en ti y en mí. El problema está en ti y en mí. La razón por la cual no podemos ser justificados por las obras de la ley. Tú que estás sentado allí, el problema es tuyo, no de Dios. El problema está en tu corazón, no en los mandatos de Dios. Está directamente relacionado con nosotros y no con la ley del Señor. Así que primero debemos entender que aunque los hombres han sido destituidos de la gloria de Dios, esto no los exime de las exigencias de la ley. Aunque nuestros primeros padres fueron quitados de la presencia del Señor al quebrantar el pacto de obras y traer condenación sobre toda la humanidad, todos igualmente estamos obligados a cumplir la ley moral de Dios, porque Dios demanda eso de toda su creación. Romanos 3:19 dice lo siguiente: ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Todo el mundo es responsable ante los mandatos que Dios ha dado. La ley sigue demandando en ellos, sigue demandando en tu vida. Escúchame esto, por favor. Sigue demandando en tu vida obediencia perfecta, aun cuando tú no la quieres obedecer, aun cuando tú te rebeles ante la verdad de Dios. La ley sigue demandando de ti que seas perfecto delante de los ojos del Señor. Por ese motivo, nosotros vemos claramente que la ley culpa a los pecadores delante de Dios y exige algo también muy importante. Exige que tú pagues la deuda de la desobediencia. La ley demanda también que tú pagues esa deuda que estás generando cada día por causa de desobedecer los mandamientos del Señor. Pero pensemos algo más. Lo segundo que debemos entender es que la ley no se acomoda a la condición del pecador, más bien resalta cada día más su estado de miseria. La ley lo condena, la ley le muestra su pecado cometido. No es porque ahora tú eres débil, porque ahora estás en un estado caído de naturaleza, que la ley baja su estándar. No es nada de eso. La ley sigue manteniendo el estándar perfecto del carácter de Dios y te muestra cada día que acercándote a la ley, que tú eres un hombre condenado de parte del Señor, que eres un hombre culpable delante del Señor. Romanos 3:20 dice lo siguiente: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Romanos 7:24 dice: miserable de mí, dijo el apóstol Pablo, al ver su condición en relación a los mandatos del Señor. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que, hermanos, podemos concluir que el problema no está en la ley en sí para poder justificarnos, sino que el problema es quién está en nosotros. Nuestra condición es inútil.
nuestra condición no es favorable para poder ser justificados por las obras de la ley. Romanos 8:3 dice lo siguiente. Romanos 8:3. Pues lo que la ley no puede hacer, escuche esto, pues lo que la ley no puede hacer, recuerden, no es por la ley, es por ti. No es por la ley, es por tu propio corazón. Pues lo que la ley no puede hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne. Romanos 8:3. Así que, hermanos, la ley es buena, justa, santa y perfecta. Y la ley no puede justificar. ¿Por qué? Por nuestra propia condición. Ahora, considerando, hermanos, que esta es la realidad, de que estamos en esta condición y es por causa de nosotros que la ley no puede justificar, hay otra pregunta que queremos responder en este día. ¿Dios reveló que las obras de la ley no pueden justificar? ¿Dios realmente mostró que los hombres no pueden ser justificados por las obras de la ley? ¿Dios mostró eso? Pues sí, sí lo mostró. Los judíos lo sabían, Pablo sabía. Él dice, sabemos que el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley. Entendemos eso claramente. ¿Y cómo lo entendemos? Bueno, hay 4 cosas, de manera muy rápida, que podemos comprender que Dios realmente reveló, Dios realmente manifestó que los hombres no pueden ser justificados por las obras de la ley. Y eso lo manifestó primero, cuando nuestros primeros padres pecaron contra el Señor. ¿Qué Dios dio a nuestros primeros padres? Les dio la promesa de salvación. Le dijo que la simiente de la mujer, esa es la que iba a herir a la serpiente. Es decir, lo que tú hagas, Adán, lo que los hombres hagan, no va a traer justificación, no va a traer restauración a su vida, sino quien va a traer es el Hijo de la mujer, mi Hijo Jesucristo. Por lo tanto, allí hay que creer en Cristo Jesús. En segundo lugar, lo mostró a lo largo de toda la historia. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Abraham. Génesis 15:6 dice la Escritura: Abraham creyó en el Señor y le es contado por justicia. Y vemos en Hebreos 11, donde vemos todo un capítulo de la fe. Por ejemplo, dice Hebreos 11:4: por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Es decir, Dios sí reveló que el hombre no puede ser salvado por la fe, que incluso Abel también tuvo que creer. Y así a lo largo de la historia usted puede ver en Hebreos 11. La tercera manifestación o evidencia de que Dios realmente ha dicho a los hombres que no pueden ser salvados por las obras de la ley es porque Él mandó a su Hijo y murió su Hijo en la cruz. Gálatas 2:21 dice esa realidad. Gálatas 2:21: no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Es decir, en otras palabras, Cristo murió porque la justicia viene únicamente por medio de ¿qué? De la fe. La justicia únicamente viene por la muerte de Cristo Jesús cuando uno cree en Él. Y finalmente, sabemos que Dios ha manifestado de que los hombres son salvados por la fe porque Él llama a sus siervos a predicar esta realidad. Y hoy te lo está diciendo el día de hoy. Hoy te dice a ti que no eres salvo por la obra de la ley. Que eres únicamente, puedes alcanzar únicamente la salvación por creer en Cristo Jesús. 4 evidencias de que realmente Dios ha revelado y sigue enseñando a los hombres perdidos de que necesitan creer en Cristo y no ser justificados por las obras de la ley. Pero aquí hay otra pregunta también muy necesaria. Si la ley es buena y Dios ha revelado que no podemos ser justificados por las obras de la ley, sino por la fe, la pregunta es:
por qué los hombres intentan alcanzar la justificación por las obras de la ley. ¿Por qué? Sería algo absurdo, ¿sí o no? Si te dicen, no es por este lado, sino por esto, pero el hombre dice, no, yo quiero ir por esto. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Si Dios ha dicho claramente que es por la fe y no es por las obras de la ley. ¿Por qué tomas el camino contrario que te conduce a la muerte? ¿Por qué los hombres intentan alcanzar la justificación por las obras de la ley? Quiero dar 4 razones nuevamente breves por las cuales los hombres intentan. Y la primera es por el desconocimiento de Dios. Mire, si usted no es salvo el día de hoy, escuche esto. Usted no se acerca a Dios en los términos de Dios porque usted desconoce quién es Dios. Porque usted, aunque piensa que Dios existe, usted desconoce quién es verdaderamente Dios. Jesús, con una mujer samaritana, le dice lo siguiente, en Juan capítulo 4, versículo 10. Respondiendo Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Si tú supieras quién es Dios, tú abandonarías el confiar en tus propias obras y colocarías tu confianza en la fe. Si tú supieras quién es Dios. Por eso todos aquellos que han confiado en el Señor, se cumple lo que el Nuevo Pacto dice, todos me conocerán. Porque ellos han conocido a Dios y descansan en la obra de Cristo Jesús. La segunda razón por la cual los hombres intentan alcanzar la justificación por las obras de la ley es porque ellos desconocen sus pecados. Ellos desconocen lo gran pecador que son. Ellos piensan que simplemente es un error de la vida. Ellos piensan que simplemente es algo de la juventud, el ser malcriado, el ser despreciable a ciertas cosas. Ellos piensan que eso es algo pasajero, pero no es así. No es así. El Señor misericordiosamente le habla a un joven rico de aquella época y le dice los mandamientos. Y él dice, todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? El Señor le dice, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. La respuesta del joven, la Escritura dice que se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Él no conocía su propia maldad. Él no conocía el hecho de pecar contra Dios. Él no conocía que estaba quebrantando directamente el mandamiento dado por Dios de no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese joven rico que creía que guardaba toda la ley, manifestó en su corazón que ni el primer mandamiento lo podía guardar y que con tristeza se fue. No por quebrantar el mandamiento, sino porque le pidieron su dinero. El hombre que no ama al Señor no conoce la magnitud de sus pecados. Piensa que sus pecados son cosas ligeras en esta vida. Pero hay una tercera cosa también, que va todo conectado aquí, y es por la rebeldía de sus corazones. El hombre se rebela en su corazón contra Dios. Y la razón por la cual tú no amas al Señor el día de hoy es porque tu corazón obstinado y rebelde está levantando un puño delante del Señor y le dice, yo no quiero nada en contra, no quiero nada contigo, no quiero saber nada de ti. Ese es el corazón de los pecadores. Aun cuando su cara sea tierna, aun cuando sus acciones parezcan bondadosas, si no ama al Señor, vive en una rebeldía delante del Señor. Segunda de Reyes 17, del 13 al 14, describe la rebeldía de Israel. Dice la palabra, y el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de sus profetas, y todo vidente diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Versículo 14, note lo que dice. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que endurecieron su cerviz como sus padres que no creyeron en el Señor su Dios.
Dios ha sido bondadoso con los pecadores. Pero el corazón de los pecadores, ¿qué hace? Contra las bondades del Señor, endurece su corazón. Pero hay una cuarta razón, y esta cuarta es muy clara también, hermanos. La razón por la cual los hombres intentan alcanzar, escuche esto, intentan alcanzar la salvación, la justificación, la vida justa delante de los ojos de Dios por medio de las obras, es porque ellos aman, escuche esto, aman la vanagloria. Los hombres aman eso. Si tú estás sentado aquí sin amar a Cristo, tú estás, como alguien puede escribir, embebido. Tú metes una esponja en el agua y tú la sacas. ¿Cómo sale la esponja en ese momento? Embebida de ese líquido. Así el corazón del hombre está embebido ¿de qué? De su propia gloria. Por eso la Escritura claramente dice esto. Efesios 2, 8, 9 lo muestra. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. La razón es porque los hombres aman vanagloriarse, aman ser alabados delante de otros. 1 Corintios 1, del 28 al 29 dice: y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Es decir, el camino de la fe es un camino que corta de raíz toda aspiración a la jactancia, toda aspiración al orgullo del hombre. El camino de las obras de la ley para justificarse ensancha tu corazón, ensancha tu orgullo y te lleva a tener vanagloria delante de Dios. Así que, hermanos, hemos visto estas 4 preguntas con el fin de explicar esta doctrina que el apóstol Pablo presenta. Ningún hombre puede ser justificado por medio de las obras de la ley. Pero ahora consideremos 4 aplicaciones, hermanos, de esta doctrina. Y la primera es, sabiendo, hermanos, que el perdón de pecados y la vida justa delante de Dios no se alcanza a través de las obras de la ley, entonces es condenable todo tipo de religión que se basa su salvación en las obras. Dios mismo condena todo tipo de religión, todo tipo de práctica religiosa que tenga como fundamento o como base su salvación por obras. Aunque las religiones basadas en las obras son amplias, pomposas, numéricas, esto no hace que sea el camino correcto. Tú ves una iglesia cristiana evangélica que se sostiene en la verdad, tal vez no tenga los lujos que otras iglesias tengan, no tenga el terreno que otras iglesias tengan, y que no digo que esté mal, no digo que esté mal, pero no nada de eso hace y certifica de que ese sea el camino correcto, nada de eso, sino que ellos están condenados delante de Dios porque consideran y enseñan herejías que principalmente cuando se juntan con esa combinación de varias herejías atrapan a muchas personas en ese camino del error. Por ejemplo, ellos primero enseñan que el hombre no es depravado, como Dios declara, y que sus obras sin Cristo pueden ser agradables a Dios. Ellos no necesitan a Cristo. Ellos dicen, bueno, tú no eres tan malo como la Biblia te enseña. No eres tan pecador como la Biblia te enseña. No hables así. Eres muy legalista. No hables de esa manera. Eso es lo que ellos enseñan. La Biblia dice que somos pecadores y que desde nuestra juventud, desde el vientre de nuestra madre, nuestro corazón está en pecado. También ellos enseñan que la justicia que Dios demanda no es perfecta, desconociendo el carácter de Dios, de su ley moral y pretendiendo de esta manera ser librados del juicio de Dios y de la condenación. Ellos dicen, no hay infierno. ¿Cómo tú puedes decir que hay infierno? No hay infierno, porque Dios es Dios de amor y no hay castigo para los pecadores. Ellos enseñan esta. Es más, tranquilo, que Dios te va a purgar, Dios te va a transformar antes de que Él ponga el juicio. Eso es lo que enseñan los hombres. Y ahí están unidos los católicos romanos, los mal llamados testigos de Jehová, los mormones y toda secta que sostenga
en su salvación en base a las obras. Pero estas religiones que abrazan las obras de la ley como medio de justificación son muy sutiles, astutas y sagaces para presentarte y atrapar a sus adeptos, porque ellos elevan el corazón depravado de los hombres, exaltan sus posesiones, intenciones y obras antes de exaltar la bendita obra de nuestro Señor Jesucristo. Hay lugares donde mucha gente va. ¿Y por qué va mucha gente? Porque no trata con la vida pecaminosa de esos hombres. Simplemente le da un palmazo en la espalda y le dice: tú estás bien, simplemente tienes que superarte ciertas cosas, y no trata con el pecado de los hombres, sino que disminuye la gloria de Dios, exaltando al hombre en vez que al Creador. Así que estas religiones son dignas de condenar, muy contraria a la verdadera religión, muy contraria, la que desciende de los cielos, la que obra en el corazón de los pecadores y los envía a descansar por la fe en la obra perfecta de Cristo Jesús. Así que nuestra primera aplicación de esta doctrina es que toda religión que enseñe su base, como su base, la salvación por las obras, es digna de condenar. Pero pensemos en una segunda aplicación. Y no es que solamente las religiones que tienen esta base en las obras de la ley para su justificación son dignas de condenar, sino que también todos los pecadores que tienen su sustento, su base en las obras de la ley, su confianza en las obras de la ley, también son dignos de condenar. Y escuche esto: sea que esté afuera o sea que esté aquí adentro, si usted confía en sus obras para ser justificado delante de Dios, usted está en una condenación delante de los ojos del Señor. Sea que esté afuera o sea que esté aquí adentro. Cualquiera de los lados, si su base, si su confianza está puesta en las obras de la ley para ser justificado, usted también es condenado delante de los ojos del Señor. Dios llama a los pecadores. Mire lo que dice el profeta Isaías. En Isaías 46, del 12 al 13. Isaías 46, del 12 al 13. Hay 4 cosas que Dios llama a los pecadores. Escuchen lo que dice el profeta: escuchadme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Yo acerco mi justicia, no está lejos, y mi salvación no tardará. Pondré salvación en Sión para Israel y para mi gloria. Nuevamente, Isaías 46, del 12 al 13 dice: escuchadme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. ¿Qué Dios enseña aquí? Lo primero que el Señor enseña a estos hombres pecadores es que ellos no escuchan a Dios. Ellos están escuchando su propio corazón y están escuchando lo que el mundo les dice. La razón por la cual tú no te estás acercando a Dios, escúchame esto, querido jovencito, si no has creído en Cristo. La razón por la cual no te estás acercando a Dios es porque estás escuchando tu propio corazón y no estás escuchando a Dios. No estás escuchando al dador de la vida. Y Dios dice: escuchadme, escuchadme. Dios ruega en este tiempo a los pecadores, por medio de sus ministros, a que escuchen a Dios. Pero también dice que ellos son duros de corazón. Es decir, sus corazones tienen que ser cambiados. Tu corazón para con Dios no es un corazón de amor. Tu corazón para Dios no es un corazón de bondad. Eres duro de corazón delante de sus ojos y necesitas que tu corazón sea cambiado. Y también dice que estáis lejos de la justicia, es decir, que estás viviendo en una vida de inmoralidad impía delante de los ojos del Señor. Mientras más miras tus propias obras a la luz de la palabra de Dios, te darás cuenta que estás lejos de la justicia de Dios. Piensa un momento: ¿te crees justo delante de los ojos de Dios? ¿Te crees una persona buena delante del Señor? ¿Te crees una persona buena porque tus padres te dicen que eres un buen hijo? ¿Porque tu madre te dice que eres una buena hija? ¿Te crees justo por eso? Pero no estás escuchando lo que Dios dice de ti. Estás lejos de la justicia de Dios. Estás lejos realmente de aquel que puede justificarte. Dios dice eso de los pecadores.
Pero ¿qué dice Dios también en ese versículo de Isaías 46, el versículo 13? Él dice que acerca su justicia. Él dice que ha manifestado su justicia. ¿Y su justicia quién es? Cristo Jesús. Es Él quien puede cambiar tu actitud para escuchar a Dios. Él es quien puede cambiar tu corazón para que puedas amar a Dios. Él es el que puede declararte justo delante de Dios mediante su obra. Así que, hermanos, tenemos una segunda aplicación, y es que todos los que no han confiado en Cristo Jesús también, o mejor dicho, que han puesto su confianza en las obras de la ley, también son dignos de condenar. Pero tienen una oportunidad: creer en Cristo Jesús. Pero hay una tercera aplicación, hermanos, en esta doctrina. Ahora, si Dios ha establecido que nuestra justificación no sea por las obras de la ley, las cuales declaran culpables y nos condenan, entonces, hermano, escuche esto: si Dios ha dicho que ese no va a ser el método de justificación, el método de las obras de la ley, y esas obras de la ley te condenan, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Glorificar a Dios por su misericordia, al no considerar este camino para alcanzar la justificación. Dios no nos dijo: quiero que seas justo mediante las obras de la ley. Dios no ha hecho eso con tu vida. Querido hermano, no ha hecho eso con tu vida. Dios no te ha dicho: yo te voy a dejar entrar a mi reposo eterno si tú guardas todos mis mandamientos. Dios no ha hecho eso con tu vida ni con mi vida. Dios ha sido misericordioso, bueno, bondadoso. ¿Por qué? Porque ha abierto un nuevo camino, el camino de la fe, para que tú puedas confiar únicamente en Cristo Jesús. Dios manifestó su misericordia a nuestros primeros padres y también te la ha declarado el día de hoy. Te ha dicho que la única forma en que puedes ser justificado no es por las obras de la ley, sino ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Así que todos los cristianos deben recordar la gran miseria, en primer lugar, de su vida pecaminosa, pero también deben de recordar con profunda gratitud y amor la obra de Cristo Jesús, el camino de la fe que Él ha abierto para que podamos alcanzar misericordia. Por eso Pablo decía claramente en Romanos 7, 24 y 25: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo dice: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Yo soy miserable porque veo la ley que me acusa, veo que mi cuerpo se inclina para las cosas pecaminosas, veo que este cuerpo es débil, miserable. ¿Quién puede librarme? Pero Pablo dice: pero gracias doy a Dios por Jesucristo, que Él es nuestra justicia, que Él es el camino que Dios ha puesto para que seamos perdonados nuestros pecados y alcancemos la vida eterna. Por eso, hermano, esa gratitud debe acompañarnos siempre, y esa gratitud nos debe de llevar a mirar a Cristo Jesús. Si el gran problema de nuestra vida era el pecado y nuestra miseria, nuestra forma de vivir, y Dios nos dio de su gracia y nos liberó, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros? Mirar a Cristo Jesús. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Mirad cuán amor. Primera de Juan 3:1. Mirad cuán amor nos ha otorgado el Padre. Hermanos, este es el gran remedio para tantos padecimientos con los que vivimos en esta vida. Escuche algo. A veces el remedio para nuestra alma cuando estamos enfermos no es la salud. ¿Sabía eso? A veces el remedio para nuestra alma cuando estamos enfermos no es la salud. A veces el remedio cuando estamos mal económicamente no es el dinero. Pero escuche esto: siempre será un remedio para nuestra alma recordar que Cristo murió por nosotros, en cualquier circunstancia. Siempre será un remedio para nuestra vida, en esta vida difícil en la cual vivimos. Así que nuestro corazón debe estar siempre lleno ¿de qué? De gratitud. Siempre debe estar lleno de gratitud.
Piense esto, imagínese que usted es un enfermo y que de repente tiene una enfermedad culminante, una enfermedad que lo va a acabar en una semana. Pero de repente hay un hospital donde gratuitamente están curando esa enfermedad. Y usted va, lo operan gratuitamente. Pero pasa algo. No hay agua para tomar en ese momento. Mi pregunta es, ¿usted va a regañar porque no hay simplemente un vaso de agua? A pesar de que usted fue operado y librado de toda esa enfermedad de muerte, ¿usted va a regañar de ese hospital? ¿Usted va a regañar porque no le pasaron simplemente un vaso de agua? No. Va a tener una gratitud completa porque no importa, no me traigan agua, no me traigan ni comida, con tal que me hayan sanado. Yo estoy contento porque volveré a ver a mi familia, podré seguir compartiendo con mi familia. Pero ¿qué pasa con el cristiano a veces? Porque falta una cosa, se ha olvidado de todo lo que Dios ha hecho por él. Se ha olvidado de tener gratitud al Señor por todo lo que Él ha hecho. Ha perdonado todos sus pecados. Absolutamente todos. Si a veces cuando una persona no nos perdona, ¿cómo nos sentimos? Si usted ha pedido perdón y no le perdonan, ¿cómo se siente? Mal, ¿sí o no? Triste, no me perdonó, dice. ¿Qué voy a hacer? Se siente triste. Los niños a veces lloran porque sus amiguitos no quieren jugar conmigo, no quieren compartir conmigo, no quieren estar conmigo. Se sienten mal. Pero hermanos, Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Qué cura que tenemos allí para todos los males de esta vida. Pero hermanos, entendamos algo también. También debemos de llamar a todos los que confían en sus propias obras a confiar en la obra de Jesucristo por medio de la fe. Si la forma de glorificar a Dios es que otros también conozcan a Cristo Jesús, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Llamar a otros a que abandonen las obras de la ley y confíen únicamente en Cristo Jesús. Ustedes han notado que es algo tan hermoso cuando alguien dice: mire, yo conseguí un lugar donde te hacen gratis el examen. Yo conseguí un lugar donde te pueden operar a bajo costo. Puedes ir allá tranquilamente. Se siente bien, ¿sí o no? Loable, es algo digno de que tú puedas compartir una bendición sobre otros. Pero yo te hago esta pregunta: ¿cuánto más los cristianos de compartir aquella bendición que Dios ha otorgado, de no ser justificados por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús? Es algo loable, ¿sí o no? Digno de hacerlo. Pero yo te hago esta pregunta: ¿por qué no lo haces? ¿Por qué muchos cristianos se avergüenzan de hablar de aquel que curó su alma? ¿Por qué muchos cristianos no hablan del Señor y dejan que los pecadores sigan en las obras de la ley para ser justificados? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué le negamos a nuestros hijos diariamente el Evangelio? ¿Por qué le negamos a nuestros vecinos, a nuestros familiares, el poder hablar de Cristo Jesús? Hermanos, no solamente somos esos doctores que esperan en su oficina que los pacientes lleguen. Tenemos que ser también esos doctores que salen al campo, que salen a curar a los hombres con el Evangelio de Cristo Jesús. Esa es la forma de glorificar al Señor. Esa es la forma de poder glorificar al Señor, sabiendo que no somos salvos por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Pero permíteme hablar de una cuarta aplicación. Si también hemos evitado el camino incorrecto, es decir, si tú has alcanzado la salvación, si tú has puesto tu confianza en Cristo Jesús, hay un llamado también, y es a que evites el volver a ese camino de ser justificado por las obras de la ley. Tienes que evitar ese camino, hermano. Tienes que evitarlo con todas tus fuerzas. Los hermanos de la iglesia de Galacia abrazaron nuevamente lo que antes fue destruido. Por ese motivo Pablo se esfuerza por ellos
Y todos los cristianos que no abracen esta realidad de la fe únicamente en su mente y en su forma de vivir, sino que abracen las obras de la ley, viven en pecado. Aquí no estoy hablando, hermanos, de dejar de obedecer los mandamientos del Señor, sino que es todo lo contrario. Estoy animando a que puedan vivir obedeciendo al Señor, pero que nunca crean que son justos o que sus pecados son perdonados en la medida que su obediencia es manifestada. Hermano, entienda esto. Esto es una carga que a veces los cristianos se ponen. Usted no es más justo ni más obediente. Ningún pecado es perdonado mientras usted obedece las cosas del Señor. Eso no nos quita a obedecer. Eso nos impulsa a obedecer. Pero ninguna de esas cosas nos lleva a tener esa posición delante del Señor. Es verdad que Dios demanda de nosotros obediencia y que nuestra conciencia está llena de paz y de alegría cuando obedecemos a sus mandamientos. Pero nada de esto debe llevarnos a pensar que somos salvos, perdonados o que crece nuestra vida justa delante de Dios en la medida que obedecemos los mandatos del Señor. Siempre que crezcamos en obediencia debemos reconocer que por la obra de Jesucristo, quien nos ha dado de su Santo Espíritu, para que podamos caminar en novedad de vida. Preste mucha atención. Pero yo te hago esta pregunta: ¿puede un cristiano que ha sido salvado por la fe en Jesucristo abrazar la justificación por las obras de la ley? ¿Puede alguien verdaderamente cristiano abrazar la justificación por las obras de la ley? Los cristianos sí pueden abrazarla por leves momentos, por un olvido pecaminoso, un descuido de sus almas, por alguna cosa que ellos hacen alejado de la palabra del Señor. Y esto Pablo lo enseñó claramente con los Gálatas. Por eso Pablo le dice en Gálatas 3: ustedes son insensatos y son necios en sus corazones. Él está afirmando que son creyentes, pero por causa de que ustedes abrazaron, escuchen esto, son insensatos y necios en sus corazones. Pero te hago esta pregunta: ¿cómo se evidencia en tu vida que tú has abrazado las obras de la ley en vez de abrazar la justificación por la fe? ¿Cómo se evidencia en tu vida? Evidenciamos cuando quitamos nuestra mirada ¿en quién? En Jesucristo. Disminuimos su obra justificadora cuando negamos su poder perdonador buscando nuestra propia justicia, o incluso cuando colocamos nuestras obras como el mérito para entrar en su gloria venidera. Cuando usted hace cualquiera de estas cosas, usted está pensando en las obras de la ley y no en la fe en Jesucristo. Todos los cristianos, aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, deben de recordar y vivir su vida cristiana en base a los méritos de Cristo y no a las obras de la ley. Es común entre los cristianos, escuche esto, hermano, es común entre los cristianos que el consuelo de sus almas vengan cuando pretendan obedecer toda la ley. Ellos no se sienten tranquilos muchas veces, porque dicen: es que no cumplo toda la ley. Escúchame algo, nunca la vas a cumplir. Nunca vas a cumplir. Nunca vas a cumplir toda la ley, porque tu vida, al igual que la mía, está en un estado miserable. Y no puede haber consuelo en eso. No puede haber consuelo en tratar de alcanzar toda la ley, sino que el consuelo, ¿de dónde viene? El consuelo viene que hubo alguien que lo cumplió, y que de ese alguien me abrazo fuertemente. Ese es el consuelo. Ese es el consuelo para mi alma. Así que la cura para este mal de los pecadores es abrazar a Cristo, abrazarlo por la fe, abrazarlo a Él, no por las obras de la ley que los cristianos viven. No son salvos, ni tampoco por las obras de la ley viven, aunque deben de obedecer la ley por amor al Señor. Viven colocando su fe en Cristo Jesús. Así que terminamos esta cuarta aplicación.
viendo que únicamente los cristianos deben de colocar su confianza en el Señor. Oremos por favor. Amado Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Padre, para esto, ¿quién es suficiente, Señor? ¿Quién puede hablar, Señor, de ti? Pero a ti te ha placido, Señor, traer a tu pueblo tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Recuérdanos, Señor, la gran obra que usted ha hecho por nosotros. Recuérdanos en nuestra alma, Señor, que no es por las obras de la ley, Señor, el camino para ser justificados. Bendice a tu pueblo, Señor, trayendo descanso a sus almas, Señor, en momentos difíciles. Recordándole, Señor, que el mayor mal, Señor, que era imposible para ellos, fue completado en Cristo Jesús. Ser perdonados por los pecados, Señor. Señor, pero también te ruego por aquellos que no te aman todavía, Señor. Padre, aun cuando alguien pudiera predicar, Señor, hasta dejar su vida, Señor, en el púlpito, si no es por tu obra regeneradora, tu Santo Espíritu, Señor, no pueden ser salvos, Señor. Por eso te ruego que su Santo Espíritu aplique tu palabra en sus corazones, Señor, y los traigas en arrepentimiento y fe. Puedan arrepentirse, Señor, y confiar en Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo. En Cristo Jesús oramos. Amén.